Familia, hoy es lunes 3 de junio, bienvenido a nuestro devocional Palabra de Vida. Qué bueno es que puedas seguir conectando con nosotros para estudiar juntos la Palabra de Dios. Seguimos con el libro de Génesis, este libro que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Dios ha hablado grandemente a través de varias historias y el día de hoy continuamos con la gran historia de José, que son Génesis capítulo 44 y capítulo 45, y dando un poquito de contexto, en Génesis 44 nos encontramos a los hermanos de José regresando con comida a casa de su padre, pero José le pide a uno de los mayordomos que eche una de las copas con las que cenan en Egipto en uno de los costales de Benjamín, su hermano menor. Entonces los egipcios alcanzan a sus hermanos y les dicen que si encuentran una copa en uno de los costales, ese hombre tendrá que ser esclavo. Terminan encontrando esta copa en el saco de Benjamín y Judá va a Egipto para pedirle a José que él sea esclavo en vez de Benjamín, ya que le había prometido a su padre que regresaría a Benjamín con vida. Y entonces quiero que leamos lo que nos dice Génesis 45, una vez que José está de nuevo con sus hermanos. Acompáñame a leer Génesis 45, versículo 1. José ya no pudo contenerse, había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José enfrente de ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que a ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Familia, qué increíble es este pasaje donde podemos ver concretándose el propósito de una persona. En este caso, el propósito de José. Sabemos que José pasó por muchas situaciones difíciles, pasó por momentos de injusticia, por momentos que podrían calificarse como de desgracia, ¿verdad? Como que tal vez Dios no estaba con él, como que tal vez Dios no estaba protegiéndolo, que Dios no lo estaba cuidando. Pero una vez que José está con sus hermanos, él no puede contenerse y se echa a llorar. Se echa a llorar y les dice a sus hermanos: hermanos, no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, porque no fueron ustedes, sino que fue Dios quien me envió a este lugar. Qué increíble cuando una persona puede reconocer que aún las situaciones más difíciles también pueden venir de parte de Dios para llevarnos a un mejor lugar o para llevarnos al lugar en donde cumpliremos nuestro propósito. En este caso, José está diciendo: ¿saben qué, hermanos? No tengo nada contra ustedes, porque sé que el propósito de Dios no depende de la bondad de ustedes, no depende de que ustedes hayan sido buenos o malos conmigo, sino que el propósito de Dios se ha cumplido porque Él me envió a este lugar. Él me hizo el consejero de Faraón, Él me hizo administrador de todo Egipto con el propósito de preservarles la vida, con el propósito de poder dar alimento a la casa de mi padre. Y ahí es cuando una vez más vemos en José la figura de Cristo. José representando a Cristo como este hombre manso y humilde, este hombre que fue culpado sin tener culpa, pero que al final cumplió el propósito de preservarnos la vida. Al final el sacrificio de José resultó en bendición para su familia. Y qué increíble, iglesia, es que tú y yo podamos vivir esta vida de la misma manera, creyendo que aún las situaciones difíciles están formando parte del propósito que Dios tiene para cada uno
de nosotros. Quiero que leamos el versículo 16, nos dice: la noticia pronto llegó al palacio del faraón. Han llegado los hermanos de José. El faraón y sus funcionarios se alegraron mucho al saberlo. El faraón le dijo a José: diles a tus hermanos, esto es lo que deben de hacer. Apúrense, carguen sus animales y regresen a la tierra de Canaán. Luego vayan a buscar a su padre y a sus familias y vuelvan aquí. Yo les daré mejor tierra en Egipto y comerán de lo mejor que esta tierra produce. Qué increíble, familia, cuando tú y yo cumplimos el propósito de Dios, nuestra bendición sí o sí alcanza a los que nos rodean, alcanza a nuestra familia. Y esa es una dádiva y una bendición que proviene de Dios, ¿sabes? Es una bendición e incluso también es una promesa. Y creo que cuando tú y yo ponemos nuestra vida delante de Dios, Dios se encarga de nuestra familia, Dios se encarga de nuestra casa, Dios se encarga de las necesidades que hay en nuestro hogar, y creo que podemos confiar grandemente en esta palabra. Hasta el versículo 26 dice: José todavía vive, le dijeron a su padre, y es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Jacob se quedó atónito al oír la noticia y no podía creerlo. Sin embargo, cuando le repitieron todo lo que José les había dicho y cuando vio los carros que habían enviado para llevarlo, su alma se reanimó. Entonces Jacob exclamó: debe ser verdad, mi hijo José está vivo, tengo que ir y verlo antes de morir. Qué increíble termina este pasaje viendo a Jacob ya anciano, sabiendo que su hijo José aún vive, y no solo eso, sino que Dios sí cumplió los sueños que le dio. Dios sí cumplió el propósito que tenía para su vida, y ahora José estaba siendo de bendición para su familia. ¿Qué te parece si oramos en este día? Padre, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque el día de hoy creo que puedes traer paz a nuestro corazón, Señor. Creo que puedes traer fe en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras pruebas. Tú no dejas de cumplir tu propósito, Señor. Tú no dejas de guiarnos hacia el cumplimiento de tu voluntad. Y quiero pedirte, Señor, que en medio de los tiempos más difíciles, esos tiempos que requieren de fortaleza, de paciencia, de esperanza, nos permitas renovar nuestras fuerzas en ti, Señor. Y nos permitas creer que al final cada situación adversa tú la usarás para bien. Sé que por un momento no podemos entenderlo de la misma forma que José, pero llegará un momento cuando se cumpla el tiempo en donde, así como José, también tendremos una revelación de que tú estuviste al pendiente de cada situación, de que todo lo que sucedió tenía un propósito, Señor. Tal vez ahorita no entendemos muchas cosas, Padre, pero sé que puedes traernos paz en medio de cada prueba, Señor, y entender que así como la vida de José, en un momento él pudo haber pensado que tú ya no estabas cuidando de él, que tú ya no estabas abriéndole puertas y dándole gracia. Así como José pudo haber pensado algo incorrecto, pero no lo hizo, el día de hoy, Señor, queremos creer en ti, queremos creer en tus promesas, queremos creer en tus tiempos, aprender a descansar en ti, porque tu palabra se cumplirá. No importa lo que veamos, no importa quién se oponga o quién se levante contra nosotros, tus promesas siempre se cumplirán. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.